Qué bueno que Amén. esté compartiendo. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Perfecto, mis hermanos, mientras levanta la red social y todo lo demás, bueno, gracias a Dios por el tiempo que estamos acá. Muy bien, ya estamos en vivo. Bienvenida a las personas que nos ven o nos llegarán a ver en redes sociales en diferido. Dios me los bendiga y ojalá que esos estudios pues toquen sus corazones y que si hay personas que aún no conocen a Cristo como su Salvador personal, que hoy pueda ser el día en que entreguen su corazón a Cristo y rogamos al Espíritu Santo que trabaje en esos corazones, ¿verdad? Que los convenza de pecado, de justicia y de juicio para que vengan a los pies de Jesucristo. Bien, mis hermanos, hemos estado estudiando los pactos. Hicimos la introducción a los pactos, nos dimos cuenta de que el hombre no puede pactar con Dios, es Dios quien pacta con el hombre, pero no el hombre con Dios, ¿verdad? Así que todos aquellos que llegan y dicen, venga, pacte con Dios, posiblemente hay un engaño detrás de eso. Es Dios quien pacta con el hombre, es Dios quien impone sus pactos. Vimos también aquellos pasajes difíciles de donde pareciera ser que alguien pactó con Dios y nos dimos cuenta de que en esos tres casos que utilizan los que enseñan que el hombre puede pactar con Dios, no hay tal, ¿verdad? No hubo pacto del hombre con Dios, sino hubo retorno a la obediencia a Dios, hubo promesas a Dios, pero no pacto de Dios con el hombre. Es Dios quien pacta con el hombre y es Dios quien pone sus condiciones. Vimos también que hay pactos condicionales, es decir, Dios se compromete a bendecir al hombre sí, y esa es la fórmula si tú haces esto, yo te bendigo, dice el Señor. Y está la otra fórmula, que es el pacto incondicional, en donde el Señor se compromete a hacer algo, a cumplir una promesa, independientemente de lo que haga el hombre. Caso típico, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con David, por ejemplo. Hoy vamos a ver un pacto que es el pacto edénico. El pacto edénico, o sea, el pacto de Dios con el hombre en Edén. Y vamos a seguir la estructura que dijimos que íbamos a seguir, ¿verdad? Que básicamente son 5 puntos: el origen o institución del pacto, los participantes del pacto, el contenido del pacto, de qué se trata, el contrato, ¿verdad? Tipo o condición del pacto, condicional, incondicional, y la vigencia y terminación de ese pacto. ¿Ok? Muy bien. El pacto edénico se instituye o se origina en Génesis 1, 28 al 30. Leo para ustedes, Génesis 1, 28 al 30. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Qué interesante este pasaje, porque originalmente todos los animales y el ser humano tenían una dieta vegetariana. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Qué va a pasar ¿se acuerdan cuando vimos el milenio? ¿Qué va a pasar en el milenio? ¿El león qué va a hacer? Estar con el caudito. Va a estar con el cordero ahí, ¿verdad? Y el áspid con el bebé. Como que el plan de Dios original
siempre va a permanecer. Es decir, el Señor al final de cuentas va a hacer lo que Él dijo que Él iba a hacer. Y no importa cuánto intente el hombre o Satanás echar a perder la obra de Dios, Dios siempre va a dejar su obra como Él la quiso. Me llamó la atención ese pasaje. También vemos la institución de este pacto en Génesis 2:15 al 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya que le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, no le dice de todos los animales del huerto podrás comer, ¿verdad? Le dice vegetales. Interesante eso. De repente los vegetarianos tienen razón, ¿verdad? Bueno, eso cambió, eso, eso cambió en Génesis 9:3, ¿verdad? Con el pacto noénico, con el pacto con Noé, que lo vamos a ver, Dios amplía, por así decirlo, la dieta del hombre. Y eso tenía cierto sentido. La tierra acababa de ser devastada por un diluvio, entonces no había mucho vegetal que comer, había sido destruido, ¿verdad? Imaginémonos la tierra después del diluvio. ¿Qué había? Nada, pero habían animales, entonces podían comer animales. Dios les cambió la dieta en ese momento en Génesis 9:3. Lo veremos con detalle cuando lleguemos al pacto de Dios con Noé. Muy bien. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es un pasaje que hemos analizado repetidamente en estos cultos, ¿verdad? Y decimos que el hombre ciertamente no murió físicamente, pero sí quedó separado de Dios, sí murió espiritualmente, y ese fue el engaño de Satanás. Y recordemos que el trabajo de Satanás no es hacer que usted y yo pequemos, no nos equivoquemos. Usted y yo pecamos sin la ayuda de Satanás, somos pecadores por naturaleza, a partir de la caída. La obra de Satanás es hacer que usted y yo dudemos de la palabra de Dios, que no le creamos a Dios. Si somos salvos, ya te doy, Arturo, ya te doy el pase. Si somos salvos, Él no quiere que creamos lo que Dios nos dice, lo que Dios nos manda. Y al inconverso, no quiere que crea que la salvación es por fe en Jesucristo y que en esta época es por gracia. Adelante, hermano Arturo. Eric, gracias. Una pregunta ahí, ahí traigo yo ese tema en mi cabeza dando vueltas de ese tiempo. Tú mencionaste ahorita acerca de, es cierto, no culpar a Satanás cuando nosotros pecamos porque nuestra naturaleza, pero por favor me sacas de esta duda. Cuando venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron, incluyendo la naturaleza. Ahorita no tenemos la naturaleza adámica, ¿sí? O estoy equivocado. Ahorita ya nuestra naturaleza es la divina, pero la perversidad del corazón ahí sigue. Y en nosotros, mientras estemos en este cuerpo de pecado, podemos nosotros decir entonces correctamente que todavía nuestra naturaleza anterior vive y nos gobierna. Fuerte e interesante pregunta. Yo creo, podemos inclusive el próximo miércoles hacer una pausa y estudiar ese tema de manera directa, ¿verdad? Yo creo que en nosotros hay una doble naturaleza. Vámonos al libro de Romanos. No recuerdo si era Romanos 7 o Romanos 8. Déjenme ver. El 8, hermano. En el 7 está Pablo filosofando. Vamos a ver.
Dice el versículo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, voy a brincarme un poco de pasajes, voy a buscar un pasaje directo y específico. Y quiero que pongamos atención a este pasaje que es Romanos 7:24, si no me equivoco. Romanos 7:24. Vamos a leer desde el verso 20. ¿Ok? Voy a retroceder un poquito más hasta el 15. Como les dije, solo lo voy a tocar en este momento porque la pregunta es sumamente importante. Dice Pablo en el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Como Pablo, siendo un hijo de Dios, dice que el pecado mora en él. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, eso está haciendo referencia directa a la vieja naturaleza. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, eso hace referencia a la nueva naturaleza, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ese hombre interior es la nueva naturaleza, es Cristo mismo viviendo su vida en mí. Recuerden, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y también aquel que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es cuando sujetamos nuestra naturaleza humana, pecaminosa, a Dios, al Espíritu. Porque solo así Cristo puede vivir su vida en mí, que yo sujete mi carne a Él, o mi deseo de pecar a Él, o mi concupiscencia a Él. Y dice, pero voy a otra ley que está en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley de pecado que está en mis miembros, en su carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Sí, tenemos una doble naturaleza. Una naturaleza de la cual no nos vamos a librar hasta que muramos o hasta que el Señor venga por nosotros. Cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si no me equivoco, hace referencia al derecho romano y a lo que sucedía en alguno de los castigos para un homicida. Y uno de esos castigos era encadenarlo al cuerpo de aquel a quien había asesinado hasta que muriera y lo soltaban, no sé, en un desierto, en un lugar ahí, y entonces, aparte de que podía morirse de hambre, el hedor y la podredumbre del cadáver que arrastraba encadenado a sí mismo, lo terminaba matando también. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Literalmente, nosotros en nuestra vida espiritual arrastramos un muerto que de cuando en cuando se levanta y hace de las suyas. ¿Qué dice Juan 1:9? Primero Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y primero de Juan 2:1. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero hay un pasaje ahí que dice, si decimos que no hemos pecado, está hablando de hijos de Dios. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios Padre, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces sí, mi hermano Arturo, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos da una nueva naturaleza, ese hombre interior que se deleita en la ley de Dios, que no es otro que Cristo mismo. Gálatas 4:6 nos dice,
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Pero no se ha anulado nuestra naturaleza pecaminosa. El viejo hombre sigue ahí. Y es por eso que seguimos siendo pecadores. Con la diferencia de que somos redimidos. No sé si respondí la pregunta. Bueno, sí, sí la respondiste, pero hay hay ese algo acá en mi mente que yo he compartido, yo he predicado acerca de esto, he dado clases también, donde he mencionado yo que vamos a morir pecando, mas no en pecado, porque este cuerpo va a seguir pecando hasta que el Señor venga por su iglesia o nos llame a su presencia a través de la muerte. Mientras vamos a seguir pecando, pero no vamos a estar en pecado porque el pecado nuestro, pues ya el Señor lo pagó en la cruz por nosotros y se hizo efectivo cuando venimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Eso lo entiendo, pero la naturaleza yo creo más bien es nuestra mente que no permitimos nosotros el abandonar las costumbres antiguas. Porque aquí menciona Pablo en el capítulo 7, menciona también acerca de las cosas que yo no quiero hacer, esas son las que hago. Y antes de ser cristianos, bueno, al menos yo, antes de ser cristiano, yo me gozaba haciendo lo que yo quería hacer. Me super gozaba haciendo maldades y era de lo peor. Era malo. Y me gozaba. Y buscaba la manera en la de hacer la maldad. Ahora yo busco la manera de agradar a mi Señor. Pero mi debilidad humana, espiritual, que no he sido posiblemente lo suficiente humilde para permitir que el Señor gobierne mi vida en ese punto, busca las cosas del mundo, mas ya no lo hago con aquel gozo. De hecho, no lo hago con ningún tipo de gozo, lo hago con vergüenza, pero seguimos cayendo en pecado. Entonces, yo creo que nuestra naturaleza sí quedó clavada en la cruz con el Señor Jesús. Sí quedó clavada ahí nuestra naturaleza vieja, pero ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Vuelvo a lo de Pablo. No sé, estoy de acuerdo con lo que dices, pero también veo esa doble cuestión ahí de nuestra vieja naturaleza. Efesios 4, 22 al 24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado con los deseos engañosos. Por eso les digo, aquí hay palabras que es importante analizar. Ese viejo hombre está presente. Pablo nos manda o nos pide despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, y dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí se revelan las dos naturalezas que luchan dentro de nosotros. Bien. Don Eric, Adelante. cuando yo estaba recién convertido, fue una de las preguntas que yo le hice a un pastor y su respuesta fue, eso va a depender de cuál de los dos usted vaya a alimentar más. Correcto. Ese es el que le va a ganar la batalla. Es correcto, don Edgar. Precisamente creo que la semana pasada inclusive lo mencionamos y la antepasada. Recuerden que somos un ser tripartito. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo representa nuestra naturaleza carnal o pecaminosa. Ya voy, hermanita Teresa. Nuestro espíritu es la parte que se comunica con Dios. Nuestro cuerpo es la parte que se comunica con el mundo. Y el alma está en medio. El alma soy yo, el alma es usted. Entonces, si alimento mi alma desde el espíritu,
las manifestaciones de mi cuerpo van a ser espirituales. Es decir, voy a inclinarme más a las cosas que agradan a Dios. Pero si alimento mi alma desde los deseos de la carne, desde lo que percibo del mundo, mis manifestaciones van a ser carnales, no van a ser espirituales, ¿verdad? Entonces sí, yo sigo creyendo que tenemos una doble naturaleza y esa vieja naturaleza no va, aunque está clavada en la cruz, no va a dejar de molestar hasta que Cristo mismo nos libere de ella, sea porque nos llama a su presencia o porque nos lleve con él en el arrebatamiento. Es como Satanás. Satanás está derrotado, sí o no. Ya fue derrotado en la cruz. ¿Y por qué nos sigue ganando tantas batallas a nosotros? Porque está ahí. Está derrotado, pero él sigue ahí. ¿Verdad? Bien, hermana Teresa. Sí, hermanos, comparto mucho y qué bendición, ¿verdad? Tener ideas diferentes y llegar al mismo punto. Yo siempre me baso en Romanos 8, del 11 al 16, que es muy claro, ¿verdad? Dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El 12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos en la carne. O sea, nos exhorta a Pablo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es lo que usted, hermano Rubira, dice, y el hermano anterior, de que a cuáles de los dos vamos a alimentar, ¿verdad? Después dice acá el 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, más si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Bueno, era el mismo. El 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, lo que usted comentaba, Padre. Y el 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos y demás. O sea, aquí es una conciencia clara, un despertar espiritual diario, una responsabilidad mía de estar alimentándome en oración la palabra, renunciando a mí misma, sabiendo que sí, el viejo hombre se levanta si yo le doy lugar. Muchas gracias. Amén. Y algo que también dijo Arturo, que es importantísimo, que lo hemos visto acá también, es ¿cuál es el problema de ser cristiano? Que ya no se puede pecar tranquilo. El Hijo de Dios no puede pecar y disfrutar el pecado. No. Ya no se puede, ya no hay, o sea, antes pecábamos y no nos importaba. Ni nos dábamos cuenta, es más, no era malo para nosotros. Pero ahora cuando pecamos, inmediatamente nos damos cuenta que hemos pecado, inmediatamente nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios e inmediatamente hasta nos da vergüenza orar. Y cuando oramos, lo más que podemos decir, Señor, perdóname, porque he pecado, hice esto, hice aquello, hice lo otro. Y cuando sentimos el perdón de Dios, vuelve esa paz a nosotros. Como decía David, vuélveme el gozo de tu salvación. Y ese gozo regresa a nosotros. Bien, vamos a continuar, pero sí anoté que para la próxima semana hagamos un estudio fuerte, profundo, interactivo, es decir, así como estamos trabajando ahorita, podemos abrir el micrófono, opinar, preguntar, desviarnos del tema. Estamos en la palabra de Dios, así que no nos desviamos de nada, pero voy a hacer un paréntesis para estudiar lo que es el viejo hombre. Y para que bíblicamente, ya que aprendamos si el viejo hombre está o no está. Muy bien. Y ahora vamos a continuar, si no hay más. Ok, continuamos. Entonces, y vamos ahora con los participantes del pacto. Aunque en algunos textos, cuando digo textos me refiero a tratados teológicos, los teólogos hablan de que este pacto édnico se hizo con Adán. Cuando yo leo la palabra de Dios,
Me doy cuenta de que se hizo tanto con Adán como con Eva. Y si no, leamos el texto. Vamos a ver. Hay una palabra ahí que se usa en los textos que leímos, que es Adán, con M al final. Y ese texto se traduce como, ojo, rojizo. Es una traducción de esa palabra, rojizo. Un ser humano. Y puede referirse a un solo individuo o a toda la especie humana, a toda la humanidad. Por ejemplo, decir la raza humana o decir el hombre son sinónimos. El hombre está destruyendo el planeta. ¿Me referí solo al varón o me estoy refiriendo a la raza humana? A la raza humana. En Génesis 1:28, en el original dice, Dios a ellos dijo. No dice Dios le dijo a Adán. Dios a ellos dijo. En Génesis 1:28, Reina Varela lo traduce de esta manera. Y los bendijo Dios y les dijo. Entonces no cambia el sentido de la oración. ¿Le dijo solo a Adán o le dijo a Adán y Eva? Ahora, en ese momento, el hombre no había pecado contra Dios. ¿Estaba Adán por encima de Eva? Porque Dios le hizo una compañera. Y en ese momento ninguno de los dos estaba por debajo del otro. Entonces, el pacto edénico se hizo tanto con Adán como con Eva. Y Dios les dijo, vamos a lo que les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien. Pero ese pasaje merece un análisis. Creo que vamos no vamos a terminar el tema hoy y lo dejamos para de hoy en 15 terminar el pacto edénico. Pero vamos a ver. Estamos en los participantes. Los participantes entonces son Adán y Eva. Si usted no está de acuerdo en que son Adán y Eva, puede manifestarlo. Y puede fundamentarlo con la palabra de Dios. Yo leo que les está hablando a ambos. No solo a Adán. Luego hay un pacto adámico. Hay un pacto con Adán. Pero este pacto en particular los incluye a los dos. Dios a ellos dijo, dice el original. Y les dijo Dios y les bendijo. Ahora vamos con el contenido del pacto. ¿De qué se trata el pacto? Bueno, lo que ellos tienen que hacer. Y vea que en el pacto de Dios con el hombre, Dios pone las condiciones, no el hombre. Si yo hiciera un pacto con don Alex, vamos a decir, don Alex es joyero, bueno, fue joyero, y entonces yo voy a hacer un pacto, un contrato con don Alex. Entonces, don Alex, yo quiero que usted me haga unos anillos. Y don Alex me va a decir, bueno, está bien, pero me tienes que dar el 50% para que yo empiece a hacer los anillos. ¿Qué estamos haciendo? Cada uno está poniendo sus condiciones para cumplir el pacto que estamos haciendo. Pero aquí el hombre no pone ninguna condición, las pone Dios. Y entonces les dice, ustedes tienen que poblar la tierra. ¿Ya? También les dice, sojuzgar la tierra. El texto original dice, sometedla. Esto podría implicar que el hombre tenía autoridad inclusive sobre las fuerzas de la naturaleza. Leamos el pasaje. Génesis 1:28. Fructificados, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Y esa palabra sojuzgar, en realidad lo que dice es, o sea, la palabra, para entenderlo, es sometedla, entonces, sométala, póngala bajo su autoridad. Un ejemplo de esto puede ser el pasaje de Lucas 8, 22 al 25. Recuerden ustedes que los discípulos subieron con Cristo a la barca y hubo una tormenta. Y los muchachitos se asustaron tanto y el Señor estaba bien dormido ahí en la barca, ¿verdad? Y entonces lo agarraron, pero Señor, Señor, ¿cómo podés dormirte? ¿No ves que nos estamos hundiendo? Y el Señor se despierta. Ay, muchachos, qué poca fe tienen ustedes. Y le ordenó al viento y al mar que se calmaran, y se calmaron. Pero dígame una cosa, el cuerpo que tenía Cristo en ese momento, ¿era un cuerpo glorificado o era un cuerpo como el de nosotros? Porque él no había muerto en la cruz entonces. Era como el nuestro. Ajá, era Jesucristo hombre. Y recuerde que en la gnosis de Cristo, cuando vemos esa parte, recuerden que él se vació, él se autolimitó como Dios. Pero Jesucristo era un hombre perfecto, es decir, nunca había pecado. Él tenía plena comunión con Dios como hombre, porque nunca había pecado. Estaba en un estado de perfección en un cuerpo imperfecto. Es decir, podía ser sometido a tentación, pero él nunca se dio al pecado. Y él le ordenó a los vientos que se calmaran. Recuerde que el hombre en la caída perdió facultades mentales y físicas. Entonces nadie sabe lo que es capaz de hacer el cerebro del hombre. Y dicen que el que más lo usa, es decir, el más inteligente, puede llegar a utilizar un 10% de su capacidad mental. O sea que nosotros andamos que como en el 5, 6, 7, el 8. Nada. ¿Ok? Entonces, bueno, no estoy diciendo lo que la Biblia no dice, simplemente me acordé de ese pasaje en que Jesucristo, hombre, le ordenó a los elementos y los elementos le obedecieron. ¿Verdad? Bien. También se le dio autoridad para dominar a todos los animales de la tierra, otra cosa que el hombre perdió, ¿verdad? Porque ahora, vamos a ver, el hombre es muy valiente mientras la cucaracha no aparezca. Cuando aparezca el corazón, cuando aparece la cucaracha, el corazón empieza a latir un poquito más rápido. Si la cucaracha vuela, entra en taquicardia. Y si le aterriza encima, le da un infarto. Por lo menos a Eric Rovira le pasa eso. Es decir, una cucarachita nos asusta, un ratón nos asusta, un perro enojado, un perro de verdad bravo, nos pega una carrera, nos hace encaramarnos en donde sea. Un animal salvaje nos aterroriza e inclusive puede matarnos y devorarnos. Entonces el hombre perdió el dominio sobre los animales. Otra cosa que perdió con la caída. Pero veamos qué quería Dios en realidad. Salmos 8, 3 al 9. Salmos 8, 3 al 9. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles. Ahorita analizamos ese pasaje. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ahora vean qué interesante ese verso 5. Le has hecho un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Me fui a buscarlo en el original. La palabra que se traduce como ángeles es Elohim.
¿Y qué es Elohim? Es un nombre de Dios, Elohim, un nombre En realidad la de, palabra significa dioses. sí, es un nombre, digamos, en sentido plural, Es digámoslo así. plural. La encuentro en Génesis 1:1 donde dice, entonces creó Dios. Ahí dice Elohim, ¿verdad? Que es el plural de Eloah, que se traduce como Dios. Es decir, si este verso lo leemos, y lo he visto en algunas traducciones, le hiciste un poco menor que Dios y le coronaste de honra y de gloria, no es una mala traducción. Y quizás sea más exacta inclusive. Y entonces, por eso digo que no sabemos todo lo que perdió el hombre en la caída. Y lo sabremos ¿cuándo? En el milenio, ¿ok? Cuando recuperemos y tengamos cuerpos glorificados. Bien. El verso 6 dice también que Dios puso todas sus obras bajo los pies del hombre y por supuesto ese hombre era perfecto hasta que desobedeció. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27. Y esto solo se dice del hombre y de ningún otro ser creado. A imagen y semejanza de Dios. Creo que una vez estudiamos por aquí lo que significa imagen y semejanza de Dios. Hoy no lo vamos a abordar directamente. Tendrían una dieta estrictamente vegetal. Estamos hablando de las condiciones del pacto. Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y sobre todo árbol que hay, y todo árbol que sobre, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla, os serán para comer. Esta condición para el hombre cambió a partir de Génesis 9:3 con el pacto que Dios hizo con Noé, el cual, como dije anteriormente, vamos a ver más adelante. Muy bien. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, ya dijimos que hombre no se refiere solo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, la dieta originalmente era vegetariana, porque no dice que podían comer animales. También lo mandó a labrar la tierra, Génesis 2:4-5. Dice Génesis 2:4-5, estos son los orígenes de los cielos, de la tierra. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Okay? Algo interesante en este pasaje es que la palabra que se traduce como guardar y que se pronuncia shamar hace referencia al cuido. Esta palabra es una raíz primaria, o sea, de ella se derivan otras. Y significa cercar alrededor con espinos, como con espinos, significa también guardar, proteger, cuidar. Entonces el hombre fue puesto como un guardián, como un cuidador del lugar donde Dios lo puso en el huerto de Edén. Y si había un cuidador es porque posiblemente había un enemigo que podía meterse ahí. Y de esto lo hizo, que fue Satanás, la serpiente antigua. Ahora, algunos dicen que era un jardín. Yo estoy diciendo que era un huerto. Bueno, la palabra que se traduce como jardín, que es gan, significa tanto jardín como huerto. Entonces, si alguien dice el jardín de Edén, lo dijo bien. Y si alguien dice el huerto de Edén, también lo dijo bien. ¿Ok?
¿Ok? Ahora vamos al tipo o condición del pacto. Este es un pacto condicional. Es decir, se va a mantener o se mantendría mientras el hombre cumpliera con la condición impuesta por Dios. Génesis 2, 16 al 17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La vigencia del pacto mientras el hombre se mantuviera en obediencia a Dios. Y terminación del pacto. El pacto terminó cuando el hombre, por su desobediencia, fue expulsado del huerto. Génesis 3, 23 al 24. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué aprendemos de todo esto? Ya vimos el pacto, que había en el pacto, cuando comenzó y cuando terminó. ¿Por qué terminó? ¿Y de qué nos sirve esto a nosotros? Bueno, de la misma forma en que en Edén Dios ofreció bendiciones al hombre, condicionadas a su obediencia, hoy Dios nos da bendiciones. No estoy hablando de la prosperidad. Eso es una mentira que algunos usan para engañar a las personas y sacarles su dinero. Así que no estoy hablando de eso. Pero hoy Dios nos da bendiciones si somos obedientes a sus mandamientos. Primera de Juan 5, 3 y 4 nos dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tenemos la bendición de andar en victoria, gozosos delante del Señor, si le obedecemos. Juan 5:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. 2, el hombre no fue creado para vivir la vida sin trabajar. Es decir, el trabajo no es un castigo, como dicen en el argot popular, ¿verdad? Cuando el hombre era perfecto antes de la caída, no solo era perfecto espiritualmente, también lo era físicamente. Es decir, no se cansaba, tenía una energía, una fuerza que nosotros ahora no la tenemos. Entonces, labrar el huerto no era una labor desgastante, no se sentía como un castigo. El hombre tenía la energía y el poder necesarios para poder hacer el trabajo que Dios le había encomendado. Luego de que el hombre pecó contra Dios, eso cambió. Génesis 3, 19 al 21 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Segunda de Tesalonicenses 3, 10 al 12. Segunda de Tesalonicenses 3, 10 al 12 nos dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos, y no le está hablando a impíos, le está hablando a creyentes, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hay acciones también que el Señor no nos va a tolerar. Así como Adán y Eva perdieron sus capacidades físicas, mentales y aún espirituales, y fueron expulsados del huerto por su desobediencia, nosotros como hijos de Dios no vamos a quedar impunes si desobedecemos al Señor. No hablo de perder la salvación. Es clara la escritura en que la salvación no se pierde, pero el pecado no queda sin consecuencias, mis hermanos. Hebreos 12, 5 al 8 nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él.
Si hacemos bien las cosas, Dios nos va a reprender. Si andamos en obediencia, Dios nos va a disciplinar. No. Entonces, si andamos en desobediencia, pues obvio que va a venir la consecuencia y la disciplina del Señor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijos, y el castigo es duro. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si usted peca y no pasa nada, si usted peca y no siente nada, arrepiéntase. Arrepiéntase. Jesucristo no puede estar en su corazón si usted peca y no pasa nada. Usted no es un hijo de Dios si usted peca y no tiene incomodidad. Si usted peca y le gusta el pecado, usted no es de Dios, porque el Hijo de Dios no practica el pecado, dice 1 Juan 3. Yo no puedo vivir en pecado pensando cómo voy a hacerle daño a otros, pensando cómo voy a ofender a mi Dios que es santo y decir que tengo el Espíritu Santo. No puedo. El Espíritu Santo me guía a toda verdad, no a todo pecado. Primera Corintios 11, 25 al 31, con esto terminamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El nuevo pacto lo vamos a estudiar aquí en los pactos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. La palabra que se usa en la Biblia para cuando muere un creyente. Duerme. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces hay cosas que Dios no nos va a tolerar, aun cuando seamos sus hijos. Y las consecuencias pueden ser hasta morir antes de tiempo. Tal vez Dios quería que la persona viviera 50 años más, pero no duró ni 5 minutos porque, por ejemplo, tomó la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, sin pensar en lo que significa aquello, ese sacrificio enorme de Cristo en la cruz del Calvario. Si los pactos nos enseñan. Adán y Eva desobedecieron en Edén y perdieron un montón de privilegios. Perdieron la eternidad física. Y tuvo que venir Jesucristo para reconciliarnos con Dios, para crear el medio por el cual podamos volver a estar en la presencia de Dios. Si usted peca y no pasa nada, si usted peca y no le importa, yo creo que usted necesita examinar su corazón y pensar si verdaderamente tiene a Cristo en su corazón como Salvador personal. Pensar si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en usted. Y si usted definitivamente reconoce que no sabe si al morir va a ir al cielo o al infierno, que no tiene seguridad de lo que va a pasar con usted en la eternidad, arrepiéntase ahora. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan,
Dios está mandándole, ordenándole al hombre que se arrepienta. ¿Va usted a obedecer a Dios y alcanzar la vida eterna? ¿O va a seguir desobedeciendo y va a seguir condenado al infierno por la eternidad? Creyentes, vamos a seguir viviendo la vida como si no nos importa si Cristo regresa o no regresa, como si la inminente venida del Señor es un cuento para asustar a los chiquitos. O vamos a comenzar a vivir la vida cristiana tratando de reflejar la gloria de Dios, tratando de que otros vengan al conocimiento de Jesucristo, tratando de que otros vean a Cristo en cada uno de nosotros. Que Dios me lo bendiga. Vamos a terminar aquí la transmisión. Yo sé que hay hermanos que tienen otros cultos. Ya Santiago tiene culto ahorita en su iglesia, y también Arturo se despidió, indicando que ya su esposa tiene que hacer una presentación también. Entonces, bueno, agradecemos la compañía de ellos y vamos a terminar acá la transmisión, pero podemos quedarnos un ratito. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, podemos tenerla también. ¿Quieren que sigamos grabando esta parte o cortamos la grabación? Como se sienta con más libertad. Puedes cortarla, creo yo. Muy bien.